La confesión de Gökberg Yildirim se escuchó con una calma que contrastó con el impacto que causó en el ambiente. El actor habló con una serenidad que dejó a todos atentos a cada palabra. Dijo que el anillo no era un simple accesorio, sino un recuerdo cargado de historia. Aseguró que ese objeto lo acompañó en momentos decisivos de su vida. Sus palabras fueron recibidas con un silencio denso y respetuoso. En ese instante, la atención se centró por completo en su mano. El gesto con el que mostró el anillo fue interpretado como un acto de sinceridad absoluta. Gökberg Yildirim no elevó la voz ni buscó dramatizar el momento. Explicó que el regalo de Sembre Arda representaba una etapa irrepetible. Señaló que el tiempo puede cambiar muchas cosas, pero no el valor de ciertos recuerdos. La forma en que habló transmitió una emoción contenida. El público percibió que no se trataba de una frase improvisada. La mención de Sembre Arda volvió a encender conversaciones que parecían olvidadas. Su nombre resonó con fuerza en el relato del actor. Muchos recordaron los primeros años en los que ambos compartían sueños y proyectos. Se habló de una conexión intensa que marcó el inicio de sus carreras. Ese vínculo, según se entendió, dejó una huella profunda. El anillo se convirtió en el símbolo de esa historia. Desde ese momento, la noticia comenzó a circular con rapidez. Los comentarios se multiplicaron y cada frase fue analizada con detalle. Algunos vieron en sus palabras una muestra de lealtad emocional. Otros interpretaron el mensaje como una nostalgia inevitable. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. El tema se instaló con fuerza en la conversación pública. Personas cercanas al actor comentaron que siempre fue reservado con su vida personal. Por eso, esta declaración sorprendió aún más. Se dijo que el anillo fue entregado en un momento muy significativo. Ese instante habría marcado un antes y un después en su vida. Gökberg Yildirim habría guardado el recuerdo con discreción durante años. Cotidianos. La confesión fue vista como un acto de valentía emocional. La reacción del público fue intensa y diversa. Algunos celebraron la honestidad del actor y su forma directa de hablar. Otros cuestionaron si era necesario volver al pasado de esa manera. Las opiniones se cruzaron sin descanso. Cada gesto suyo fue reinterpretado bajo una nueva luz. El anillo pasó a ser el centro de todas las miradas. Sembre Arda, sin pronunciarse, volvió a ocupar titulares. Su silencio fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, fue una respuesta elegante y medida. Para otros, una señal de respeto por la historia compartida. La expectativa creció con el paso de las horas. El público aguardó cualquier indicio que pudiera aclarar el panorama. En los espacios de actualidad, el tema fue tratado con un tono solemne. Se habló del peso simbólico de los objetos ligados al primer amor. Se destacó que no todos los recuerdos necesitan ser olvidados. La historia de Gökberg Yildirim fue presentada como un ejemplo de eso. El anillo representó algo más que una joya. Se convirtió en una metáfora de la memoria. Algunos colegas del actor expresaron su apoyo de manera discreta. Señalaron que hablar del pasado no implica vivir atrapado en él. La sinceridad fue valorada como una cualidad poco común. Otros prefirieron mantenerse al margen del debate. El respeto por la intimidad fue un tema recurrente. Aún así, el interés no disminuyó. La confesión también generó reflexiones más profundas. Muchos espectadores se identificaron con la idea de conservar un recuerdo especial. Se compartieron historias similares en distintos espacios. El relato trascendió el mundo del espectáculo. Se transformó en una experiencia cercana para muchos. Esa conexión amplificó el impacto del mensaje. Con el paso de los días, la historia no perdió fuerza. Cada aparición pública del actor fue observada con atención. El anillo siguió allí, discreto pero visible.
Ese detalle alimentó nuevas interpretaciones. El silencio posterior fue tan elocuente como la confesión inicial. La historia continuó creciendo sin nuevas palabras. Algunos analistas señalaron que el mensaje fue claro y directo. Algunos analistas señalaron que el mensaje fue claro y directo. No hubo reproches ni acusaciones en su relato. No alemana. En su relato, solo habló de un recuerdo y de su valor personal. Esa claridad fue apreciada por muchos. La narrativa se mantuvo coherente en todo momento. El público percibió autenticidad en sus palabras. La figura de Semri, Arda, fue tratada con respeto en cada mención. Cada mención. Se destacó su influencia en una etapa formativa. No hubo exceso ni sensacionalismo en el relato. El enfoque estuvo puesto en el significado del gesto. Esa mesura contribuyó a la credibilidad de la historia. El anillo siguió siendo el hilo conductor. En conversaciones informales, el tema se volvió recurrente. Se habló de amores que dejan marca y de símbolos que perduran. La historia fue compartida y comentada sin descanso. Muchos encontraron en ella un reflejo personal. El relato se volvió casi universal. Esa fue una de las claves de su impacto. Con el tiempo, la confesión se consolidó como uno de los momentos más comentados. No hubo aclaraciones posteriores ni rectificaciones. Coppergilder mantuvo su postura con firmeza. No, el anillo siguió acompañándolo sin alardes. La historia quedó abierta a interpretaciones, y así se instaló en la memoria colectiva. Finalmente, el silencio volvió a ocupar el centro de la escena. No fue un silencio vacío, sino cargado de significado. La confesión ya había dicho todo lo necesario. El público siguió reflexionando sobre lo escuchado. El anillo permaneció como símbolo intacto. Una historia simple que dejó una huella profunda.